Bueno, vamos arrancando. En la última clase que tuvieron conmigo, nosotros estábamos dando los caracteres del sistema parlamentario. Habíamos hecho referencia previamente también a lo que era el sistema presidencialista. Hicimos tomamos como modelo fundamentalmente por un origen histórico de la evolución que se da para la aparición de los sistemas parlamentarios con el sistema inglés propiamente dicho. O sea, los caracteres que hemos mencionado fundamentalmente se dan en el prototipo de lo que es el sistema parlamentario, que es el sistema inglés, tal como lo conocemos. Luego voy a hacer algunas apreciaciones más también sobre este sistema, pero lo que quería marcarles con esto es que, digamos, para que ustedes tengan una idea principal dentro de lo que es el sistema parlamentario, es que nos vamos a ir encontrando, digamos, con el tiempo, han ido evolucionando otros sistemas, han presentado modificaciones respecto de lo que sería este prototipo, y algunos incluso se han acercado casi al sistema presidencialista, como en el caso francés. Y es lo que vamos a ver ahora, que en realidad, bueno, después lo van a tener en los trabajos en particular, cada uno de ustedes, lo que les ha tocado algunos de los sistemas, pero quiero hacer un breve desarrollo de esto para entender fundamentalmente el marco en el cual nos encontramos dentro de lo que es justamente los sistemas parlamentarios y las diferencias que se pueden suscitar y las partes que son importantes, porque cuando ustedes en un examen les toca hablar a lo mejor de los caracteres del sistema parlamentario, dicen lo que hablamos en la clase anterior. Ahora bien, cuando a ustedes, por otro lado, les toca alguno de los sistemas en particulares, no hace falta repetir todos los caracteres porque ya los damos por sabido, pero sí aquellas cosas que los caracteriza a cada uno de estos sistemas, que es un poquito lo que nos vamos a referir ahora, y que después cuando los grupos que les haya tocado ver estos sistemas en particular los amplíen, bienvenido sea, tendremos más material también como para darlo. Pero algunas cuestiones las quería ir marcando. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, nosotros evolutivamente dentro de lo que es Europa, vamos a ver dentro del contexto histórico que a partir digamos, de lo que fue el protestantismo, se van a conformar los sistemas monárquicos absolutos, porque es lo que va a dar lugar a eso. Las iglesias locales van a permitir afianzarse en el poder a los monarcas, entonces eso les va a dar el poder y van a aparecer así lo que son las monarquías absolutas. Esto va a evolucionar, como estábamos hablando, en el caso inglés, en las monarquías parlamentarias se van a ir extrayendo facultades al monarca en favor, en el caso inglés, como habíamos visto, de los otros dos sectores más importantes, que era el clero y la nobleza, y en Francia donde se produce esa ruptura, que es justamente la Revolución Francesa, donde se produce justamente esa ruptura porque a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, el clero y la nobleza estaban, digamos, del lado del rey. Entonces, era lógico que terminase ocurriendo de esa manera, mientras que en el caso inglés fueron la principal o la primera oposición al poder del monarca, sobre todo con tema de impuestos cuando se dio la Carta Magna de 1215. Pero esa evolución, obviamente que en estos dos lugares se dio en una forma abrupta, con un corte, y en el otro con una evolución paulatina, hasta, fíjense ustedes, arrancamos en 1215 hasta 1711 con el Parliament Act, y después ya, incluso con restricciones a las cámaras, digamos, sobre todo la Cámara de los Lores, que era la Cámara primigenia en favor de lo que era la Cámara de los Comunes, incluso hasta en el siglo XX, con Tony Blair ya como primer ministro inglés, se consigue reducir el número de la Cámara de los Lores a casi la mitad de los integrantes que tenía originariamente. Entonces, todas estas cuestiones nos muestran un devenir permanente dentro de ese poder, de ese parlamento inglés. Alguien tiene el micrófono abierto y bueno, por ahí se escucha un poquito y no es, si lo pueden apagar mejor porque si no se propone con lo que estoy diciendo. Esas son, digamos, las principales evoluciones que se van de alguna manera copiando en el resto de Europa también, estos sistemas parlamentarios, y más o menos se viene manejando de la misma manera hasta, digamos, el clic fundamental que se va a producir entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
y sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí es cuando tenemos ese quiebre con la Segunda Guerra Mundial, donde luego de la aparición del nazismo, ese expansionismo que había intentado conquistar otros países europeos, ¿cómo volvemos, como mejor dicho, cómo se vuelve a esa normalidad que teóricamente se había dejado de lado a raíz de estos gobiernos totalitarios y autocráticos que habían existido en Europa? Bueno, vamos a tener, por un lado, lo que va a ser el centro de Europa, y por el otro lado, ya en 1917 se había roto el sistema monárquico, porque en realidad el zarismo es eso, un sistema monárquico en Rusia con la revolución, y se había derrocado justamente el gobierno de los zares. Entonces ahí vamos a tener una evolución hacia lo que va a ser durante mucho tiempo un gobierno totalitario como es justamente el gobierno de la Rusia comunista, y por otro lado vamos a tener digamos, la evolución paulatina que se va dando de los sistemas parlamentarios en el resto de Europa. ¿Por qué digo paulatina? Porque, bueno, esa ruptura que se produjo con el nazismo y el fascismo va a ir haciendo que cada uno de estos países busquen la forma de volver a la normalidad. Y en muchos casos, con ayuda de Estados Unidos, tratando de que vuelvan a organizarse políticamente, porque estos países habían quedado totalmente destruidos. En el caso de Italia, de Francia, bueno, Alemania misma obviamente había quedado a partir de la mitad, y todo eso hacía una situación bastante particular. Después veremos el caso de España, que se mantuvo un poco afuera de lo que fue toda la Segunda Guerra Mundial, porque tenía su propia guerra civil española, y después el gobierno de Franco, que duró hasta el 75, así que tuvieron varios años de ese gobierno autocrático. Entonces ahora, enfocándonos en estos países para hacer una breve reseña de cada uno de ellos, arrancamos con Italia. Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, era un sitio a ver qué querían hacer los italianos, y que ver la monarquía desprestigiada, porque justamente el rey había sido de alguna manera con que Mussolini llegara. Y obviamente en el plebiscito salen que no querían volver a una monarquía parlamentaria, sino que querían instaurar una república parlamentaria, o sea, terminar con la monarquía. Así como, bueno, se desarrolla la Constitución de 1948, y en esa Constitución se establece un sistema de una república parlamentaria, modificando, o sea, sigue siendo un sistema de un gobierno ejecutivo dual, donde vamos a tener a un presidente que es, digamos, lo que vendría a ser en los sistemas parlamentarios la figura del monarca, con poca, en principio, con poca presencia dentro de lo que es el gobierno, porque como ocurre en los sistemas parlamentarios, va a ser el jefe de gobierno elegido del Parlamento, que va a ser la figura del primer ministro, quien va a ejercer justamente el poder dentro del sistema italiano. Ahora bien, en realidad, esta figura de presidente, que generalmente se elige a viejas figuras con experiencia entre los partidos políticos más importantes, y que incluso después, cuando terminan su mandato, pasan a ser miembros vitalicios del Senado, tiene justamente una figura que a lo mejor parecería un poco de poca injerencia dentro del poder, pero que sin embargo en los últimos tiempos ha tenido bastante injerencia dentro del ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque en Italia tiene que ver, y en esto juega mucho, como yo les comenté en otros casos, los sistemas de partido. Al ser un sistema pluripartidista, donde ninguno de los partidos logra una mayoría absoluta a la hora de integrar el Congreso, esto lleva a la necesidad de conformar alianzas. ¿Para qué? Para que de esas alianzas surja el gobierno. Si no hay alianzas, no hay posibilidad de formar el gobierno. Entonces, esos gobiernos también es cierto que a la hora de llegar al poder requieren consensos. Esos consensos a lo mejor en el momento de su conformación están. Sin embargo, con el correr del tiempo se pueden ir desmoronando, porque a lo mejor hay intereses personales de algunos que quieren ocupar esa primera magistratura, que definitivamente es la del primer ministro, en contra del que está. Bueno, como ocurre muchas veces, esas alianzas se tornan endebles. Cuando se puede caer el gobierno, porque obviamente no hay acuerdo, se le retira el poder a quien está como primer ministro por alguno de los partidos conformantes de esa alianza, hay necesidad de volver a conformar un gobierno.
Entonces hay dos opciones: o se llama a elecciones o interviene el presidente convocando a todos los jefes de las bancadas más importantes del Parlamento a fin de ver si puede lograr conformar un nuevo gobierno de este que, como particular que se había caído. Incluso puede ser de otro signo político completamente distinto, pero se busca evitar, obviamente, llamar a elecciones permanentemente. Ustedes dirán, ¿por qué? Si en definitiva, bueno, podría lograrse en definitiva un nuevo gobierno elegido popularmente. La realidad es que la experiencia, desde el 48 en adelante, les ha demostrado que generalmente se mantienen más o menos esos vínculos, digamos, que ninguno tenga la mayoría y por ende, si se puede lograr avanzar en un consenso para evitar llamar a elecciones cada 2 por 3, siempre es más saludable, porque también se produce un desgaste, entonces es necesario conformar esas alianzas y si se pueden conformar previamente al llamado a elecciones, mejor. Si no hay posibilidad, obviamente, hay que llamar a elecciones y en virtud de cómo se conforme el nuevo Parlamento, se conformará un nuevo gobierno con un nuevo primer ministro también. Esto tiene que ver mucho con este sistema de colaboración de poderes. Se dan cuenta ustedes que el Parlamento tiene una gran injerencia a la hora de definir quién gobierna y cómo gobierna, a diferencia de lo que ocurre en un sistema presidencialista, donde es el presidente quien fija las bases y donde, como yo comentaba en las clases pasadas, a pesar de que no es eso, muchos consideran como esa gran diferencia que quien gana es el que se lleva la victoria y por ende, como se lleva la victoria, tiene derecho a todo y los demás a acompañar. En realidad tampoco es así dentro del sistema presidencialista porque Montesquieu lo previó en ese sistema de frenos y contrapesos, donde los distintos poderes deben ejercer ese contralor entre los tres, y por eso no es que hay una dependencia de uno y de otro, sino que por el contrario, esa separación de poderes hace que ese equilibrio exista. Claro, ustedes miran después, sobre todo mirándolo en nuestro caso particular de la Argentina, bueno, profe, pero esto no ocurre así porque vemos que los jueces son elegidos por el poder político, que en definitiva responden ideológicamente al gobierno de turno para no tener contingencias dentro de lo que es su centro de poder, y cada uno como que está en su zona de confort y ninguno quiere meterse o inmiscuirse demasiado en la situación que puede generar el otro. Lo vemos, por ejemplo, hoy mismo con las decisiones que tiene que tomar la Corte respecto a si hay injerencia o no del Poder Ejecutivo Nacional sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, que debería funcionar como una provincia siguiendo la reforma 94, y la Corte de alguna manera le esquiva el bulto, en el sentido de que tampoco se define hasta el momento sobre esto. Ya ha pasado más de una semana, con lo cual en el momento en que lo haga, seguramente la situación se habrá modificado para bien o para mal, y la decisión que tome tendrá poca injerencia. Vemos que en definitiva justamente están analizando políticamente a ver cómo pueden lograr avanzar, porque si es por depender del Poder Judicial, que en realidad es justamente una de las cuestiones que debería cumplir sin, pero la menor duda, el contralor de la Constitución y el cumplimiento del ejercicio sin importar quién lo esté llevando a cabo. O sea, esa es la función primordial de la Corte Suprema. Es cierto, acá Analía me pone lo de la miniserie Borgen, yo se las recomiendo, creo que lo comenté en alguna clase pasada, porque muestra ese funcionamiento del sistema parlamentario muy bien, como esa cuestión de las alianzas que se deben conformar muchas veces, y en el caso de Borgen, sobre todo en la primera temporada, cuando tienen que conformar gobierno, se ve claramente eso, ahí ustedes lo van a poder apreciar muy bien. Es muy interesante la serie. Obviamente puede terminar hasta siendo de alguna manera hasta utópico cómo se gobierna en esos países, pero bueno, yo considero que, por ejemplo, en países como el nuestro tienen un alto grado de inmadurez todavía en lo que hace a la política, y por otro lado también hay una psicología muy particular que nosotros tenemos, que a nivel país, no hablo de nadie en particular, pero que muchas veces nos lleva a situaciones en extremo perjudiciales para lo que es un sistema de gobierno, como es la aptitud que tenemos los argentinos de crear permanentemente ídolos. Pareciera que si no tenemos un ídolo, nosotros no podemos ir a ningún lado. Y con esto me refiero también a ídolos futbolísticos, ídolos de la política y demás.
Cuando en el resto de los países esto no ocurre habitualmente, sino que por el contrario puede ser una figura respetada, pero ahí a transformarlo en un ídolo y a respetarlo a rajatabla, considerando palabra santa todo lo que dice, está muy lejos de ocurrir. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos ya tuvieron su experiencia en ese sentido y no la quieren volver a repetir. Fíjense ustedes, sin ir más lejos, que hoy, obviamente para ustedes generacionalmente no lo han visto más que leerlo o ver en alguna película, pero esa idealización de la figura política existió con Hitler, con Mussolini, con el mismo Franco en España, y las experiencias que han tenido y cómo terminaron los llevan a analizar que ningún político merece esa idolatría en ningún sentido. Lo mismo cuando por ahí, yo no digo obviamente que no tengamos ídolos en otras cosas, pero llevarlos a otro campo es también un error. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado porque los mismos medios lo llevan y porque los mismos políticos también les interesa aparecer del lado de esa figura, pretendiendo que, bueno, en su momento Maradona hablara de política o de tantas otras cosas que lamentablemente no tenía, no sé, puede opinar cualquiera, obviamente, yo no estoy con eso negándole la participación y demás, pero debe hacerlo público y de que nosotros digamos que lo que dice fulanito, menganito es palabra santa, ahí está el error, porque el problema, y en esto es el famoso refrán, la culpa no es del chancho, sino de que le da de comer, si nosotros pretendemos que nuestros ídolos opinen de cualquier cosa, ahí es donde estamos cometiendo el error de llevarlos a un terreno en el cual no corresponde. O sea, uno lo puede idolatrar porque, bueno, ha sido un excelente jugador de fútbol, pero obviamente no tenemos que ser ciegos y confundir que muchas veces la vida personal de una persona, para la redundancia, no es la panacea absoluta, sino que por el contrario deja mucho que desear. Entonces, a ver, dentro de su campo, es mejor. Ahora, llevarlo fuera de eso para que hable de educación, familia, sociedad y demás, me parece que hay un error, o incluso hasta a veces un morbo por parte del, o cinismo por parte del periodismo, consultar ese tipo de cosas a personas que no están capacitadas, o que por lo menos no son el mejor reflejo. Por esto reitero, no significa que no pueda opinar. Lo que no corresponde es que nosotros, como ciudadanos, generemos una idolatría y le perdonemos cualquier cosa, o pensar que está bien lo que está diciendo por el solo hecho de ser fulanito de tal. Somos todos seres humanos, todos cometemos errores, todos tenemos virtudes. Uno, si a mí me preguntan que yo hable de metafísica, obviamente olvídense, no lo voy a poder hacer, o que hable de química, o que hable de física, ni remotamente. Entonces, si yo lo hablara, haría el famoso hablemos sin saber, donde cada uno diría una sanata para, a lo mejor, alguno de ustedes que me considere un modelo, un buen profesor, cosa que no aspiro a que no ocurra, porque, digamos, que mis enseñanzas le siguen, pero que yo no sea modelo de ningún tipo, no me lo considero. Cada uno tiene que desarrollar su propia actividad y su propio intelecto en ese sentido y que tiene que hacerlo desde la enseñanza que cada uno recibe y tomar de cada uno lo mejor. Como le dije recién, todos tenemos buenas y malas cosas. Hay que saber sacar lo bueno de lo malo y un error típico nuestro es la idolatrar a personas que a lo mejor en lo suyo es fantástico, pero no por eso generalizarlo o llegar hasta, como en algunos casos, hablar de tener una propia iglesia maradoniana, como en definitiva ocurrió. A mí, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, me pareció un excelente jugador de fútbol, un ídolo en lo suyo, pero de ahí a generarlo o hacer un evento como el tema de velorio que se terminó convirtiendo en lo que se convirtió cuando, por ejemplo, otros hemos tenido familiares que han fallecido y no hemos podido hacer un velorio, me parece que son las grandes dicotomías que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Somos por ahí muy permisivos con algunas cosas y cuando tenemos que hacer una autocrítica nos cuesta muchísimo, siempre la culpa es del otro, ¿no? Nosotros no nos equivocamos. Y hablo desde los gobernantes para abajo en todos los casos, esto es algo que se repite habitualmente. Pero bueno, habiendo ido un poco de tema en eso, quería marcarles justamente otro de los temas que venía a colación recién, que hablábamos de lo que era la separación de poderes y ese control de constitucionalidad que debe ejercer desde nuestro juez de primera instancia hasta la Corte, como es el control de constitucionalidad en nuestro sistema americano, a partir de ser el fallo Marbury contra Madison
a partir del cual se estableció que bueno, cualquier juez puede intervenir en las cuestiones de constitucionalidad en un sistema presidencialista. Obviamente la última palabra, porque son distintas instancias, si uno hace la reserva del caso pertinente, y si hay efectivamente una cuestión constitucional a dilucidar, es la Corte Suprema de Justicia la que va a tener la última palabra. Recuerden siempre que en nuestro caso, el fallo que se dicte no implica la abrogación de la norma, o sea, no implica que esa norma desaparezca, sino que se deje de aplicar al caso concreto. Por lo cual, esas cuestiones, digamos, son atinentes específicamente a la Corte, pero que no van a quedar, si el día de mañana hay una nueva conformación, vigentes en el mismo sentido. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, la actual Corte se expide sobre, vamos al caso este concreto, sobre que hubo injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía provincial de Cava, eso ya queda como un fallo asentado, por lo menos mientras dura la actual conformación de la Corte. Con lo cual, va a seguir seguramente ese decreto existiendo, pero lo cierto es que su aplicación dentro de Cava no va a tener ningún tipo de sentido. Salvo que obviamente en 15 días renunciasen los miembros de la Corte, se conformase una nueva y que esa nueva Corte dijese que es constitucional la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires porque la situación lo amerita. En dicho caso, ahí tendríamos una modificación respecto de la opinión anterior y por eso digo, como no se abroga ni la norma, en este caso ese decreto, DNU, que equivale casi a una ley porque está dictado a mi modo de entender mal, porque los DNU se dictan mientras el Congreso no está en funciones o si no se pudiese poner de acuerdo, en definitiva, o la urgencia sí lo amerite, y creo que podría haberse tratado tranquilamente en el Congreso y evitar todo este tipo de cuestiones, no la inconstitucionalidad, porque una norma también legislativa puede ser declarada inconstitucional también, pero todo este show que se ha montado seguramente se podría haber evitado. Entonces, dicho esto, lo que importa acá es que, bueno, sabemos que nuestro sistema de control de constitucionalidad, desde un juez de primera instancia hasta la Corte, van a establecer la constitucionalidad de una norma y, en caso de declarar inconstitucional, no desaparece esa norma, sino que, obviamente, cada juez, siguiendo el entendimiento de lo que dijo la Corte, va a tener que ratificar lo que ya dijo la Corte, porque si no, un desgaste jurisdiccional que no tiene sentido, por más que ese juez no coincida. Y si no llegará de nuevo a la Corte, quien deberá pedirse, al igual que en este caso que ya pasó anteriormente. Pero reitero, la norma no desaparece, no se abroga. Si hay una nueva constitución, una nueva conformación de la Corte, podría ser revisada hoy, mañana, pasado, dentro de 30 años o cuando fuera necesario. En el caso europeo es distinto. ¿Por qué? Porque yo hablaba de administración de justicia, donde ahí sí, digamos, los jueces, por eso se habla de colaboración, son designados en definitiva por también el Poder Legislativo, pero a diferencia de lo que ocurre acá, a nadie se le pasa por la cabeza que esa designación formulada por el Poder Legislativo implica una dependencia de quien logró ese nombramiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien nuestro Poder Judicial se lo invoca o se lo considera independiente, lo cierto es que a veces esa administración de justicia que se ejerce en los países europeos, a pesar de ser una administración de justicia, no un poder judicial independiente, es mucho más independiente que la nuestra. En realidad se habla de administración de justicia, no poder judicial, porque fundamentalmente todo lo que es su organización económica, o sea, que acá el presupuesto se aprueba y se le da unos fondos destinados al Poder Judicial para que lo administre como quiere, allá eso no existe. Allá la administración de justicia, cada gasto debe ser aprobado por el Parlamento y su dependencia permanente. Hay en muchos casos, como en el caso italiano también, una Corte Suprema, pero que ahí funciona efectivamente como una tercera instancia de revisión de los casos. ¿Cómo es el control de constitucionalidad en los países europeos? Bueno, hay órganos específicos que se dedican a este tema, en el caso italiano, en el caso alemán también, donde en estos dos casos forman parte, en definitiva, del Poder Judicial y se encarga de analizar la constitucionalidad o no de la norma. ¿Cómo llega esa norma para efectuarse ese control de constitucionalidad?
ante un planteo de un abogado en primera instancia de la inconstitucionalidad de tal o cual norma, la misma no, o sea, el juez en primera instancia debe suspender cualquier trámite de resolución, enviarlo a ese tribunal constitucional que va a analizar si la norma es o no constitucional. Una vez que resuelve, ya la norma, si es declarada inconstitucional, obviamente el juez de primera instancia debe hacer lo mismo, y a partir de ahí la norma se abroga, desaparece. Ya declarada la inconstitucionalidad de la misma por este tribunal constitucional, no puede seguir aplicándose. Gran diferencia con el sistema nuestro, por eso lo marcaba. Esto se repite tanto en Alemania como en Italia, este control de constitucionalidad, y en otros países, como por ejemplo el control en Francia, es político, no forma parte del Poder Judicial, sino que ese órgano va a ser conformado por miembros designados por 3 por el presidente, 3 por el presidente de la Asamblea y 3 por el presidente del Senado. Y a su vez todos los expresidentes franceses integran ese Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, es un control político, y la particularidad que tienen, ¿saben cuál es? Que a diferencia de lo que vimos recién, que en la mayoría de los países es posterior, o sea, se deriva la cuestión de la constitucionalidad cuando se hace el planteo, acá va a ser previo. ¿Cómo previo? Me van a decir ustedes. Sí, previo. ¿Por qué? Porque va la Asamblea dicta una ley, el Senado la conforma, sale para su promulgación, pero previa a que sea promulgada, pasa por este Tribunal Constitucional. O sea, no va a haber una cuestión posterior, sino que ya la constitucionalidad no de la norma se analiza antes de que la misma salga, antes de que sea promulgada. Si esa norma es declarada inconstitucional, la norma no existe más, se abroga. En cambio, si esa norma es declarada constitucional, va a seguir su vigencia y nadie la puede discutir más. Ya está, se agotó. O sea, ese control se hace con posterioridad a la sanción de la ley, pero previo a su promulgación. Con lo cual es interesante porque se evitan todo este tipo de discusiones. O sea, hay un análisis previo a su promulgación, posterior a la sanción, y ya ahí queda claro que si la norma no es constitucional, se abroga, queda derogada, o por el contrario, esa norma sigue vigente. Ya vamos a ver ahora, que nos vamos a entrar en el sistema francés, las particularidades que tiene, pero esta es una, y que le pido que la recuerden también, porque son características que hacen a lo propio del sistema, y que justamente, también la redundancia, lo caracterizan de una manera particular, diferenciándolo también bastante de lo que son el resto de los sistemas parlamentarios europeos. Adentrándonos ahora específicamente en el caso alemán, porque justamente Italia y Alemania que tienen también una similitud, porque también Alemania tiene una particularidad, la ley que se va a dictar en 1947, que no es una constitución, sino que es una ley, porque se la llamó ley de Bonn, hoy sí es la constitución, porque recuerden que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, queda dividida en dos. ¿Por qué? Porque los aliados llegan en dos frentes distintos. Los rusos vienen por Oriente, o sea, por Alemania Oriental, y el resto de los aliados, los americanos fundamentalmente, por Alemania Occidental. Llegan y se encuentran en Berlín, y Berlín queda partida al medio. La mitad para lo que va a ser la República Federal Alemana, que es occidental, y la otra mitad para la República Democrática Alemana. Su nombre en realidad es un eufemismo, porque forma parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, queda bajo el sesgo comunista, y eso logra una división muy importante del territorio alemán, donde tenemos el Charlie Point, el punto Charlie, que es donde se va a partir de ese punto construir el muro de Berlín, que después en 1989 va a ser derribado, pero que desde el 47 hasta el 89 estuvo vigente y tuvimos dos Alemanias. En la que era Alemania Occidental, llevan la capital a Bonn y justamente deciden denominar Ley Fundamental de Bonn porque ellos estaban convencidos de que en algún momento Alemania iba a volver a ser una, que hoy estaba dividida, pero que iba a volver a ser una. Claro, ¿cómo no iban a pensar eso si hubo familias
en telas que quedaron divididas a la mitad. Es como si yo le dijera a ustedes, bueno, de Avenida Córdoba hacia el sur va a ser una parte de un país, y de Avenida Córdoba para el resto, allá para el norte, va a ser otro país distinto. Entonces, ¿a cuántos nos quedarían las familias divididas, con padres, hermanos y demás, de un lado y del otro? Eso obviamente sin poder verse nunca más, o en principio, y siempre con esperanza de que en algún momento se van a volver a juntar. Y eso fue más fuerte, obviamente, y llevó justamente la caída del muro de Berlín, obviamente con la caída de todo el sistema soviético. Después nos vamos a entrar un poco más en esa cuestión. Pero esto es una cuestión que obviamente marcó, digamos, la idiosincrasia dentro del pueblo alemán, de que obviamente sabían que estaban separados, pero que el día de mañana iban a volver a estar juntos. Entonces, por eso es que dictan esa constitución, que llaman Ley Fundamental de Bonn, favorecidos también en el sentido de que Alemania, y sobre todo los sistemas parlamentarios, funcionan mejor cuando los sistemas partidarios son bipartidistas. En el caso de Alemania estaba bien marcada, si bien existen, recuerden siempre que en los sistemas bipartidistas existen otros partidos con minoría de representación, pero que la hegemonía del poder se reparte entre dos. En el caso de Alemania, entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Son los dos países, uno de más de tendencia de izquierda y otro más de tendencia de derecha. Y entre los dos se alternan en el poder y han logrado, obviamente, un equilibrio más allá de las figuras estadísticas que han tenido, ¿no? Helmut Kohl, Angela Merkel ahora, bueno, personajes que dentro de lo que han significado para toda Europa han sido de un desarrollo de estadistas, sin lugar a dudas, ¿no? Una de las particularidades que vamos a encontrar dentro del régimen parlamentario alemán, donde ellos van a tener también obviamente dos cámaras, una cámara de senadores y una cámara de diputados, a las cuales ellos llaman Bundesrat y Bundestag, donde además, a diferencia de lo que ocurre en muchos de los otros países europeos, Alemania es un estado federal. Recordemos que en la mayoría de los casos europeos son estados voluntarios descentralizados, pero Alemania, junto con Suiza, son los dos estados federales que tenemos dentro del continente europeo. Hay que tener en cuenta que hoy la tendencia, de todas maneras, es más hacia una especie de federalismo, sobre todo con la regionalización que existe en muchos de estos países, como en el caso de España o de Francia. Pero lo cierto es que como Estado federal conformado como hoy día lo conocemos, tenemos a Alemania y al gobierno colegiado de Suiza. El resto son, como les digo, estados unitarios descentralizados. Una de las cosas que ellos han marcado, en realidad dos cosas importantes para tener en cuenta dentro de Alemania, perdonen. En primer caso, como les digo, Estado federal, hablando de eso, reconocen un sistema de desigualdades de los estados. No son todos iguales, hay estados más importantes y eso implica una mayor representación dentro del Parlamento. De tener a lo mejor algún senador extra, aquellos landers, como se llaman ellos a las provincias nuestras, más importantes, se les reconoce esa diferencia y tienen un poco más de representatividad a la hora de resolver las cuestiones. Y por otro lado, esta Constitución incorpora una reforma dentro de lo que es el voto de censura. Recordemos lo que era el voto de censura. Acá hay, a diferencia del sistema presidencialista, en los sistemas parlamentarios tenemos una responsabilidad política por parte del primer ministro y sus ministros hacia el Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que implica la caída de los gobiernos generalmente, ¿no? De que si el Parlamento no está de acuerdo con una política determinada que está siguiendo tal o cual ministerio, o un ministro determinado, o el primer ministro, pueden pedir su dimisión. O sea, le aplican el voto de censura y lo pueden echar. Yo comentaba que la herramienta que tiene el Ejecutivo para, de alguna manera, prever esa situación ante la toma de una decisión política es disolver el Parlamento y llamar a elecciones. O sea, él queda también inmiscuido en eso y tiene que, obviamente, reafirmar su poder y su apoyo popular dentro de las elecciones que van a venir y ganar por amplia mayoría porque tiene respaldo popular. También se las tiene que jugar a eso. En el Parlamento alemán, para aplicar la moción de censura, lo que se hace es el voto de censura constructivo, así lo llaman ellos.
Hay dos países que han aplicado esto. El primero fue Alemania y después va a ser España con la Constitución de 1978. Y en los dos casos lo mismo. Y lo que buscan es prever quién va a ser el sucesor antes de aplicar la moción de censura. O sea, el Parlamento ya tiene que haber acordado entre ellos que le van a pedir la dimisión y van a aplicar el voto de censura a tal o cual ministro o al primer ministro, y quién va a ser ya su reemplazante. Ya tiene que haber acuerdo en esto. Ya, la jugada política ya tiene que estar armada de tal manera que le van a decir, flaco, vos te vas, y viene él, ya está decidido, ya no tenés más margen. O sea, no darle margen al primer ministro ni a ninguno de esos ministros de que puedan buscar una solución dentro del Parlamento de otro tipo. O sea, exige un mayor esfuerzo en el sentido de que yo no voy a poder pedir la moción de censura si no tengo acordado ya previamente quién va a ser el sucesor, y lo cual implica también un acuerdo político. De alguna manera lo hace un poco más serio también, evita, digamos, esas especulaciones políticas de que si voy a la elección o no voy a la elección, o si esto o lo aquello. Exige mayor responsabilidad desde el punto de vista político a la hora de negociar también, por parte de quienes pretenden aplicar esa moción de censura, y por ende también que no quede acéfalo el gobierno, tener que llamar a elecciones y toda la vuelta y demás, sino que ya hay un acuerdo previo entre los miembros del Parlamento. Como ven, esta interdependencia es muy real, muy obvia, ¿no? Se dan cuenta de cómo juegan, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema, las decisiones políticas por parte de quienes están gobernando y el respaldo que requieren del Parlamento. Ustedes miran, bueno, profe, pero acá en definitiva del Parlamento hablamos de las mayorías, y claro, en definitiva cuando el presidente tiene en definitiva dentro del Parlamento mayoría, se transforma en una escribanía que lo único que hace es conformarle los actos que ha ejercido el presidente. Bueno, a ver, eso es, como ocurre muchas veces, una desviación de lo que debería ser el sistema presidencialista, donde, como yo les marqué antes, cada poder tiene que ejercer justamente su función en forma debida. Lo que pasa es que, lamentablemente, si miramos otros países, incluso aquellos que somos muy críticos, los argentinos, como en el caso norteamericano, los senadores y los diputados responden por sobre encima de sus intereses políticos, responden al sector al cual ellos pertenecen. Vamos a ver en esos países que muchas veces, si un senador demócrata, estando el gobierno en manos de un demócrata, tiene que votar en contra de un proyecto de algún senador o de algún diputado demócrata, o que venga incluso del Ejecutivo, porque a él políticamente, de donde viene, no le conviene, lo va a hacer. Y en esto está el juego también el tema del federalismo. Por eso quiero que se entienda, de que sobre todo los senadores en estos países, me refiero a Estados Unidos, defienden prioritariamente los intereses a los cuales ellos representan, más que el partido. Acá pareciera que los senadores son un partido político al cual ellos pertenecen, más que a la provincia a la cual ellos pertenecen, y en muchos casos, y esto lo hemos visto en la historia argentina, dejan de defender los derechos y los intereses, en nuestro caso fundamentalmente porque es una provincia que se dedica a la agroexplotación, se alejan de eso porque a lo mejor hay una decisión política a nivel nacional que, como diputado, si no vota con el partido, pareciera que eso va en contra de sus intereses morales y éticos y demás. Y esa es una equivocación. Es una equivocación porque fíjense ustedes que los propios partidos están negando de esa manera el federalismo. No hay problema, Nadia, anda tranquila. El propio federalismo se olvida por parte de los políticos, que son en definitiva quienes deben ser el puntal para que lo puedan ejercer. Y esto no es menor, siempre lo discuto en clase con los alumnos, porque hay un concepto de la política acá que es una dependencia parecida, que si yo no voto en consonancia con el resto de los miembros de mi partido, soy un traidor por tal o cual motivo. Y no es así. O sea, lo que no debo traicionar nunca son los intereses del sector al cual yo represento. Si yo soy elegido por la provincia de Santa Fe, y sobre todo porque me han acompañado con el respaldo de demás,
aquellas cosas que van en contra de los intereses de los santafesinos no los puedo avalar, por más que sea el presidente de mi partido quien me lo pida. Si no, no sé cómo me disfrazo después cuando tengo que volver a mi provincia. Claro, alguna vez con la 125 se armó alguna cuestión de decir estos son los diputados que votaron a favor y demás. Pero yo quiero con esto no ejercer una política de repudio permanente ante la situación que pueda tomar cual o tal diputado, pero sí entender que, y hacerles entender a ellos, que ellos no son una casta superior, sino que son representantes nuestros y que justamente velan por nuestros intereses. Y con tal motivo, no pueden hacer lo que quieran. Con esto me refiero a hacer lo que le diga fulanito o si arreglan políticamente con alguien y, perdónenme la expresión, cagarse en los intereses de lo que ellos están representando. Porque de esa manera hay, o sea, están yendo en contra para lo que ellos fueron elegidos. Y nosotros cometemos el terrible error de perdonárselo en definitiva. Y no está mal, a veces, no está mal, manifestarnos como sociedad y marcar estas cosas a quienes nos representan. Obviamente, el principal elemento que ustedes cuentan, que contamos todos, es con el voto. Con lo cual, ante una situación en la cual nos parece que tal o cual diputado hicieron mal, nuestro voto tenía que ser en contrario a ellos, no si se presentan a la reelección. Muchas veces no ocurre, pero bueno, suponiendo que se presenten a la reelección. Y por otro lado, también está la cuestión de manifestárselo, ¿no? De salir públicamente, de hacer marchas y movilizarnos. Esta es una cuestión que en muchos otros países se articula con temas trascendentales, el caso de los españoles, por ejemplo, los mismos italianos, han hecho marchas en el país con más de 1 millón de personas y demás. Y acá pareciera como que eso no lo podemos hacer porque siempre, si uno sale, pareciera que tal o cual partido político lo toma como bandera y demás. Y yo les digo, no, chicos, o sea, nosotros tenemos que hacernos sentir también como ciudadanos y marcarles a quienes nos gobiernan ese límite también. Siempre pacíficamente, no yendo a la violencia, ni mucho menos. Pero los políticos el principal miedo que tienen es que los ciudadanos salgan a la calle a protestar y a marcarle su enojo frente a tal o cual decisión. Es cierto, porque me ha pasado, que tengo amigos médicos, amigos ingenieros, arquitectos y demás, que me dicen, yo ya cumplo mi función dentro del ejercicio de... un segundito, perdón. Dando clase, ¿no? Dentro de lo que es el ejercicio de mi profesión, pago mis impuestos, doy clase, ¿por qué tengo que salir a marchar si no me corresponde? Es un tema que a nivel sociedad nos debemos plantear, ¿no? Porque si nosotros, lamentablemente así, ¿no? Lo dice el tango siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no roba, que no afana, el que no roba, el que no, como que decía, el que no afana es moquil, el que no llora no mama, exactamente. El que no llora no mama. Entonces, si nosotros no protestamos, no, nadie lo va a hacer por nosotros, parecemos con un conformismo muchas veces que es triste, porque como sociedad hemos permitido cosas a lo largo de los años y la verdad es que somos una sociedad bastante sumisa, ¿no? Pareciera como que nos vamos acomodando todo y toleramos cosas que la verdad en otros países nos mirarían como diciendo ustedes son ridículos. A veces es para pensarlo, ¿no? Lo tiro, yo no tengo, como digo siempre, la verdad absoluta, ni mucho menos. Sí tengo claro de que cualquier dirigente político no es más ni menos que ninguno de nosotros. Ninguno. Por eso hablaba también de no generar ni crear ídolos, porque ahí estamos en el error. Ellos son servidores públicos y fueron elegidos para cumplir un trabajo en el cual nosotros se los hemos encomendado. Y si nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, como les digo, la principal herramienta es el voto y también tenemos derecho a manifestarnos, obviamente con respeto, con educación, sin violencia, pero sí a decirles que no estamos de acuerdo con las cosas que se están haciendo por tal y tal motivo. Y no hay que tener miedo a eso.
A nosotros se nos ha generado esa situación de que no, ¿para qué vas a participar? ¿Para qué te vas a meter? ¿Para qué vas a hacer tal o cual cosa? Y en los países más desarrollados ocurre. Y si ocurre en los países más desarrollados, ¿por qué no puede ocurrir en el nuestro? ¿Por qué no podemos torcer a veces el rumbo de algo que nos parece que no debe ser y tenemos que agachar la cabeza y aceptarlo como giles? Me parece que ahí es donde se producen esa aceptación plena de las situaciones que se nos generan, me parece que son por ahí de acostumbramiento, de que a lo mejor nos han inculcado de esa manera, no te metas, y que, como les digo, en otros países no existen. Así que bueno, eso es un poco lo que quería marcar. Ahí con eso marcamos un poco lo principal de Italia y de Alemania, y quería inmiscuirme un poco ahora, por último, en otro de los países que también presenta una gran diferencia, que es Francia. Francia, durante mucho tiempo, sobre todo lo que fue la Tercera y la Cuarta República, que se produce en la Tercera previo, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Tercera República concluye porque es invadida por los alemanes, y culminada la Segunda Guerra, se instaura lo que se llama la Cuarta República. Las diferencias entre una y otra son muy pocas, es un parlamentarismo clásico, como habíamos mencionado en los caracteres que hemos dicho cuando nos referíamos al sistema inglés. Ninguna diferencia importante, salvo el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, el sistema de partidos políticos es pluripartidista. Entonces acá es donde se producen los problemas, porque si es pluripartidista, no se lograba ese consenso para conformar gobierno. Y acá es, durante la Cuarta República, nos vamos a encontrar con la imposibilidad de conformar gobierno que por lo menos se mantuviesen en el poder un largo tiempo. Los gobiernos rotaban y cada 3 o 4 meses había que designar un nuevo gobierno. Esto, sumado o sea, esta inestabilidad política sumada a la inestabilidad económica producto de la posguerra, con el hecho de que Francia había quedado semi-destruida por los bombardeos y demás, era verdaderamente un caos y un cóctel explosivo muy importante respecto de lo que podía llegar a ocurrir con Francia. Además, recordemos que Francia, al igual que Inglaterra y que España, había sido, durante los gobiernos absolutistas, potencias con colonias muy importantes, y que, al igual que ocurría con el resto de estos países, estas colonias se estaban independizando, se estaban perdiendo estos países, esas colonias, y Francia se había perdido en China y ahora estaba luchando en Argelia por mantenerla como colonia. Y ahí, en ese país, en Argelia, quien comandaba las tropas era el general Charles de Gaulle, que muchas veces ustedes también lo leen como se escribe, y me dicen de Gaulle, y está mal, se dice de Gaulle, les digo para aclararlo cuando lo lean. De Gaulle había sido el jefe de la resistencia francesa durante la ocupación alemana, o sea, el tipo que desde adentro estuvo en contacto permanente con los aliados para darle las indicaciones de dónde debían atacar, cómo movilizarse y demás. Y obviamente siempre era perseguido por los alemanes dentro del territorio y estaba permanentemente en lucha, en rebelión frente al gobierno de ellos, escapándose, obviamente, de ser metido preso en esas circunstancias. Esto obviamente lo lleva a ser una de las figuras más importantes, y quienes estaban gobernando en la Cuarta República dicen, bueno, nosotros así no podemos seguir gobernando porque el gobierno ya es de una inestabilidad tal que no puede aguantar. ¿Qué hacemos? Dice, bueno, busquemos alguna figura que implique un sinónimo de unidad para todos los franceses y que lo haga respetable y que todos de alguna manera lo sigan, digamos, políticamente. Bueno, ¿a quién traemos? Entonces, vamos a llamarlo a De Gaulle, a ver si él está dispuesto a venir y conformar un gobierno y de esa manera lograr el apoyo popular. Bueno, así las cosas, lo llaman a De Gaulle, y De Gaulle, que no era ningún tonto, les dice, miren, yo estoy dispuesto a aceptar el gobierno, pero no bajo estas condiciones con este sistema, porque si no me va a volver a pasar lo mismo que ustedes, voy a estar 3 meses, voy a desgastar mi figura, la gente se va a calentar conmigo, me va a bochar, y voy a tener que volver a retirarme sin haber pasado ni pena ni gloria. Entonces,
tiene la idea de llamar a un grupo de juristas más importantes de Francia de ese momento y les pide que le haga una constitución de manera tal de que él pueda mantenerse en el poder sin necesidad de estar dependiendo de que el Parlamento lo apoye o no, como en un sistema parlamentario clásico, y le saque el poder por un capricho de algunos políticos y que con eso se caiga su gobierno. Estos juristas elaboran una constitución que va a ser sometida, obviamente, a un plebiscito y la población lo va a acompañar a la constitución, a esa reforma y a la figura de De Gaulle en más de un 95% de aprobación popular. Con lo cual, obviamente, tenía el apoyo de todo el pueblo francés y de esa manera se instaura esta nueva constitución que de alguna manera estaba pensada para De Gaulle exclusivamente, o sea, para que mientras gobernase De Gaulle estuviese vigente la misma, y era la idea de él también, o sea, él tenía esa idea de decir, bueno, vamos a aplicar esta constitución durante lo que sea mi gobierno para de alguna manera reordenar todo el país, reorganizarlo, volver a catapultarlo, y después, bueno, ya encaminado, se volverá el sistema anterior de lo que el pueblo francés quiera. Sin embargo, bueno, es la constitución vigente hasta el día de hoy y han pasado gobiernos de derecha y de izquierda alternándose permanentemente y es lo que ha, de alguna manera, logrado encauzar el sistema político francés ante esa situación que tenían de problemas respecto de lo que era justamente la organización política en el Parlamento, por esa cuestión de ser un país con un sistema de partidos políticos pluripartidistas. Entonces, al no tener partidos hegemónicos llevaban la reforma de la Constitución en Francia se dio en 1957, es el año de la Constitución. Así que ahí, bueno, Milton, creo que está aclarada tu consulta. Y bueno, esta Constitución, justamente a diferencia de lo que tiene un sistema parlamentarista clásico, nos va a llevar a que el verdadero poder, o sea, seguimos con un sistema de ejecutivo dual. Vamos a tener un presidente y vamos a tener un primer ministro. Pero acá la elección presidencial es popular, dura 5 años en su mandato y es elegido como elegido popularmente, teniendo justamente la posibilidad de que si no logra el 50% más uno de los votos, entre el primero y el segundo se llama un balotaje o una segunda vuelta, como tenemos acá en nuestra elección presidencial. Y el poder, fundamentalmente, los actos más importantes del gobierno van a estar en cabeza de ese presidente. Acá el primer ministro, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los sistemas parlamentarios, es más una figura decorativa. Si bien puede tener el ejercicio del poder dentro del Parlamento, porque es quien lo va a ordenar, conforma también parte del gobierno, es el nexo, digamos, entre el presidente y el primer ministro, pero también, aclaro, puede ser tranquilamente un primer ministro de la oposición, no es elegido por el presidente porque sale del Parlamento. Y si en el Parlamento la mayoría la tiene la oposición al presidente, va a ser un primer ministro de la oposición. Pero fíjense la madurez de poder coexistir y cogobernar, obviamente sabiendo que el presidente es quien tiene el poder y que el Parlamento, digamos, va a marcar las situaciones y demás, y sobre todo con la figura del primer ministro, que le va a poner a lo mejor algunos frenos en lo que es el ejercicio de su poder, pero, digamos, sabiendo que es el presidente que efectivamente va a gobernar. Esto no es un hecho menor, digamos, para muchos lo asemeja con el sistema presidencial, por eso hablan de un parlamentarismo híbrido o un semipresidencialismo. Es el único caso en toda Europa que tenemos esta forma de gobierno, donde, digamos, el Parlamento queda con un control político muy reducido, porque obviamente no puede ir en contra a hacerle ni voto de censura al presidente ni nada, solamente el primer ministro. El presidente dura el mandato porque fue elegido y no responde ante el Parlamento por sus actos, sí lo hace el primer ministro. Y, digamos, lo interesante dentro de esto es que modifica un poco ese esquema parlamentario que hasta ahora veníamos viendo con ese sistema de colaboración de poderes. Acá existe, pero no de la misma manera, porque el presidente va a tener un ejercicio del poder mucho más, digamos, si bien delimitado, sin control por parte del Parlamento. Entonces,
tiene mucha más libertad a la hora de poder gobernar. ¿Qué es lo que De Gaulle pretendía, obviamente? Y por eso digo que la Constitución estaba hecha para De Gaulle en ese momento. Porque necesitaba un ejercicio de poder que no estuviese sometido al Parlamento. Y lo tiene. Esa fue la reforma que está y que hasta el día de hoy permitió a Francia, de alguna manera, estar donde está también, con algunas modificaciones ha tenido a lo largo del tiempo, desde el 57 hasta ahora. En aquel momento duraban 7 años en el poder, hoy duran 5, presidente obviamente. Recuerden que también todos los expresidentes, cuando terminan su mandato, integran ese Consejo Constitucional que es el encargado de hacer el control de poder político previo, que les comenté hace unos minutos antes de seguir con todo esto. Y fíjense ustedes que nosotros cuando tomamos la reforma del 94 de la Constitución nuestra, tomamos esa segunda vuelta o balotaje y la elección del presidente de forma directa, que antes se hacía con el sistema colegiado, similar a lo de Estados Unidos, pero en nuestro caso, la figura del primer ministro, que también existe, acá es elegido por el presidente. O sea, el presidente va a elegir a su jefe de gabinete, que en definitiva es lo que es Cafiero a Fernández, que no forma parte, o sea, teóricamente debería ser el vínculo que debería llevar las cosas, que va a rendir cuenta del Parlamento. Sí, todo eso está, pero no tiene que rendir cuenta desde el punto de vista político como sí lo hace el primer ministro en el Parlamento francés. Acá, en definitiva, va si quiere, si no quiere no va. Incluso, aún teniendo, por ejemplo, si la oposición tuviese mayoría, tampoco le importaría al presidente porque puede elegir a alguien de su confianza. No es que va a estar delimitado la elección en base a quién tiene mayoría dentro del Parlamento, teniendo que elegir a uno de ellos, cosa que en Francia sí ocurre. O sea, nosotros terminamos haciendo una especie de menjunje o injerto dentro de lo que es nuestro sistema, copiando del sistema presidencial, el sistema francés, y manteniendo nuestro sistema presidencial también, con lo cual, bueno, decimos, hay una cosa no del todo prolija. Pero bueno, por hoy ya hablé bastante, me queda el gobierno colegiado suizo para la clase que viene, dárselos y seguir avanzando con algunos de los otros temas. La verdad que se hace por ahí mucho más difícil dar la clase de esta manera, porque uno tiene que estar 1 hora hablando y diciendo las cosas, y por ahí en la presencialidad siempre se da la interrupción y se arman por ahí debates o temas más lindos que lamentablemente acá no los podemos tener. De todas maneras, como les digo siempre, tienen la posibilidad de preguntarme a través del chat, quieren interrumpirme, no hay ningún problema. Es más, creo que me hacen un favor a veces porque ya me queda la garganta media cansada después de 1 hora de estar hablando, y por ahí para hacerlo un poco más ameno. Pero bueno, obviamente no los puedo obligar, sino que solamente era una propuesta para la próxima clase, cuando quieran, no hay inconveniente. Bueno, ¿alguna duda, pregunta con esto? Por ahí fue demasiada información, pero bueno, tampoco me quiero quedar sin darle los temas y demás que uno puede ir avanzando acá. Más lo que ustedes ya tienen bajado dentro del campus y lo que van a preparar con los trabajos y demás, todo eso ya vamos a tener bastante cubierto todo el material de estudio, y si falta algo yo se los voy a dar, así que eso, despreocúpense. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces el martes que viene. Saludos y bueno, que tengan una buena semana. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias.